Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nribhisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que Sukadeva Goswami hace ya unos cuantos miles de años estaba narrando este Srimad Bhagavatam a Maharaparishi, que estaba cercano a la muerte y quien le estaba haciendo algunas preguntas. Este hecho siempre es importante tenerlo en cuenta porque es debido a las preguntas apropiadas, respetuosas y dignas de Maharaparishi, y debido a la calidad de su corazón, la sinceridad, humildad y entrega del mismo, el motivo por el cual Sukadeva Goswami, un alma totalmente autosatisfecha en sí mismo, debido a que se encontraba inmersa constantemente en el saborear de su relación consciente con el Señor Supremo, o sea, en la recordación y vivencia constante de diversos pasatiempos que están ocurriendo constantemente, repito, entre el amoroso y sus devotos puros, o lo que es lo mismo, entre el todo y cada una de sus partes constitutivas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el conocimiento no pertenece realmente al devoto, sino que es parte integrante constantemente del Señor, y por tanto es el devoto, o es a través del devoto que este conocimiento deriva, transformándose o codificándose de diferentes formas para ser accesible por parte de las criaturas que nos encontramos en el mundo material. Entonces, ese tipo de devoto puro, que a quien también se le conoce como maestro espiritual, debe entenderse. No hay diferencia entre el devoto puro del Señor y el maestro espiritual, puesto que maestro espiritual, desde el punto de vista de la esencia védica y la comprensión esencial de las cosas, es aquella criatura que, purificada, ha logrado recolocarse de nuevo en la presencia amorosa, consciente del Señor, y allí está eternamente vivenciando o entregada al servicio devocional del mismo, o una relación donde constantemente está derivando placer para el amoroso, y el amoroso está derivando placer para esa alma en específico. Entonces ese es el maestro espiritual, en tanto desde la experiencia viva y desde un corazón transparente que no va a distorsionar dicha experiencia, puede dar crédito de dicha experiencia, y tiene la capacidad, estando también por supuesto sumergido en el mundo material desde su presencia, pero no desde su identificación, tiene la capacidad de, armado de un lenguaje de la época, una cultura dada, de transmitir del modo más apropiado, siempre limitado, porque no hay ningún lenguaje, no hay ningún idioma que pueda codificar adecuadamente todo el significado espiritual, porque es experiencia viva. Y entonces, pero más o menos acercándolo allí, con la intención de que algunas personas o criaturas puedan al menos sentir el interés por encaminarse a la experiencia también personal de esa propia experiencia trascendental de la cual esa gran alma está hablando. Entonces, esa persona que está situada en esa postura, eso es un maestro espiritual. Y tenga discípulos o no lo tenga, es un maestro espiritual. Si no tiene discípulos, entonces no se ha manifestado como maestro espiritual, pero lo es en potencia. Y si tiene discípulos, sigue siendo maestro espiritual, pero ya está manifestándose
o sea, esa potencia ya se está manifestando. Ser maestro espiritual no es, desde el punto de vista védico, el graduado de una institución o no. Ojo, no entra en contraposición con las formaciones, los ashram, las iniciaciones, cuestiones así. Esencialmente deberían coincidir, o sea, desde el punto de vista de la coherencia perfecta, una criatura que llega a ese plano de conciencia de Krishna o conciencia de Dios y esté establecida allí, entonces también debería coincidir con las cuestiones externas, o sea, debería entonces recibir iniciación como tal cosa, etc. Todos esos rituales que supuestamente planteaba el protocolo védico para un tiempo específico y que ha ido cambiando por necesidad también histórica, cultural. Debería coincidir en un primer momento, pero ya en la actualidad no es así. Una cosa va separada de la otra. Lo simbólico social no coincide ya casi nunca con lo que esencialmente está sucediendo. Es como el caso del matrimonio. Ya un ritual de unión, un ritual de matrimonio no significa que esas dos personas se aman ni que están unidas, van a estar unidas de por vida en las buenas y en las malas. Significa simplemente que se ha mantenido el ritual, se ha mantenido la costumbre cultural, pero se ha quedado hueca internamente. Y podemos encontrar entonces uniones que no formalizan desde el punto de vista formal, cultural, el ritual del matrimonio, y sin embargo muestran un mayor lazo amatorio, más sincero que muchas otras que sí lo formalizan. Eso significa que se ha deteriorado la humanidad y lo simbólico se ha independizado de lo que supuestamente representa, lo que hablábamos en estos días, o sea, sobre la cáscara vacía, no tiene contenido. Una cáscara, la corteza de un fruto sin contenido ya no tiene sentido, porque su sentido es albergar un contenido. Entonces lo simbólico, que es todos los rituales, todas las formas de vestir, los símbolos, los signos, no sé cuántas cosas más, cuando pierde su vínculo coherente, su capacidad de ser eco veraz, eco verídico de aquello que trasciende a este mundo, o sea, de un significado profundo. Cuando pierde esa capacidad de ser eso, entonces lo simbólico viene a ser un veneno para la humanidad, porque comienza a construir senderos falsos. Lo mismo sucede con la supuesta figura del maestro espiritual. Por tanto, no debe atenderse tanto al currículum de la persona. Mira, este ha viajado 15 veces a la India, 14 veces a Egipto, estuvo en un retiro espiritual en no sé qué de los aztecas, de los mayas, en la pirámide no sé cuánto, tiene la única piedra que estaba en el templo no sé qué cosa, tiene no sé cuánto, tiene iniciaciones en no sé cuántos caminos, es discípulo de no sé qué maharajes, en una serie, un currículum que solamente habla de una vida muy variada, pero no es garantía de nada, ni siquiera es garantía de que tenga un entendimiento, una comprensión medianamente acertada sobre la verdad absoluta, y mucho menos garantía de que tenga una relación real establecida con esta verdad absoluta, y mucho menos de que se encuentre en la postura de servicio devocional puro o en la postura del servidor amoroso. A esto hay que tenerlo en cuenta, porque tiene que ser un criterio constante en nuestra evaluación en los tiempos actuales. El maestro espiritual tiene que primero dar frutos como tal en su vida cotidiana. Tiene que darse frutos no porque él los mantiene, él los quiere dar, sino porque simplemente están derivando constantemente de él. O sea, se puede sentir un asomo de la presencia del reino de Dios, se puede sentir un asomo de la presencia de algunos de los aspectos del Señor según corresponda, cuando esa persona se encuentra presente en nuestra vida de un modo, ya sea de modo del aparato físico, sea al lado así físicamente, o ya sea de modo comunicacional a través de las comunicaciones, sus palabras, pensamientos, en todo aquello que se deriva o se va a derivar de esa persona a la cual se reconoce como maestro espiritual.
en todo debe de haber un asomo resonante, según la limitación de cada fenómeno, si es el habla, si es el pensamiento, un asomo resonante de aspectos del Señor Supremo, porque eso es lo que es un maestro espiritual, es un resonador, es un aparato que resuena limitadamente, por supuesto. Nadie puede resonar a la perfección, a la plenitud totalizadora de la verdad absoluta, porque no hay instrumento capaz de hacer eso. Por eso es la diferencia, ¿no?, entre la parte y el todo. Pero él debe resonar en la medida de su posibilidad, en sus capacidades mínimas. Esas capacidades, cada una de ellas, se convierten como en cuerdas de la gran guitarra, a través de la cual la humanidad puede captar, a través de la cual la humanidad puede sentir la vibración, el avance, ¿cómo se dice cuando el avance real, auténtico, de que la trascendencia, lo trascendental, aquello que llaman la esencia, todas las esencias, es real? Y ese avance viene entonces con una invitación, porque ese avance, ese sentir, tiene una cualidad. El sentir real, auténtico, de lo trascendente siempre está acompañado de un sabor agradable, de un sabor dulce, de una sensación pasajera pero real, de descanso, de paz, de armonía. Y entonces, cuando la criatura esencial que reside en el corazón, de nuevo, por un momentito muy fugaz, experimenta eso, ella un poco despierta en su somnolencia y dice: yo quiero eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ella se reconoce que en esa experiencia hay algo que le resulta familiar. No sabe de cuándo, no sabe de dónde, no se lo puede explicar, simplemente siente el reconocimiento. Pero como el sueño es demasiado fuerte debido al tanto tiempo que lleva durmiendo y soñando, se vuelve a dormir. Pero ya queda esa semillita allí, ese estímulo, el primer estímulo. Entonces, ese que logra eso no porque quiere, sino porque se logra a través de su propia presencia o cualquier aspecto de su presencia, ese es el maestro espiritual, ese es el devoto puro del Señor, más allá de la forma en que vista, más allá del idioma en que habla, del grado académico que tenga, de las instituciones a las cuales esté o no esté vinculada, más allá de que si tiene seguidores o no, más allá de si es conocido o no. Nada de eso interesa desde el punto de vista del real provecho espiritual. Entonces, ese es Sukha Deva Goswami, maestro espiritual por excelencia, autorizado por la propia Suprema Personalidad de Dios, y más bien por Radharani, o sea, la potencia de amor por Dios. Esto es otro detalle importante. El maestro espiritual solamente puede ser constituido, instituido y autorizado por la propia verdad absoluta, en tanto es un aspecto de esa verdad absoluta que está personificándose. Entonces, eso quiere decir que nadie puede formar a un maestro espiritual. El maestro espiritual no se forma. Yo los otros días compartía un fragmento de una anécdota, ¿verdad?, sobre Sarasvati Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, un prominente maestro espiritual de la sucesión discipular Vaishnava en la línea Gaudiya, muy respetado como académico y también como místico, defensor de la devoción pura, donde le preguntaron quién sería el próximo maestro después de su muerte, quién se quedaría a cargo del ashram, y él decía que un maestro espiritual verdadero no puede ser nombrado, simplemente es revelado, el Señor revela. Si vamos a la tradición judía, por ejemplo al Antiguo Testamento de la conocida Santa Biblia, vamos a ver que, por ejemplo, los profetas, en el caso de los profetas, y también pasó con los primeros reyes del pueblo de Dios, eran nombrados, Dios los revelaba. Tanto se los revelaba a ellos o se los revelaba a alguien para que fuera a buscarlo y los instituyera como tal en el cargo. No eran elegidos por democracia, no eran elegidos por grandes autoridades del pueblo, de la aldea o de la tribu, no eran elegidos por su capacidad para hablar, no.
simplemente Dios decidía de una manera o de otra, era instituido, revelado, se llama revelado, para un mejor entendimiento, revelados por el propio Señor y a su debido tiempo. Recuerdo también en los evangelios cuando María se acerca a Jesús en las bodas de Caná y le dice, mira, se ha quedado la boda sin vino, y Jesús le dice, ¿qué tengo yo que ver con eso, mujer? Y ella dice, por favor, ayuda, qué sé yo. Y él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Aún así, bajo la imploración de María, bueno, decide convertir el agua en vino, pero esto es significativo porque dice todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado el momento de que yo sea revelado como el Mesías. O sea, todo tiene un momento en el guión del Señor Supremo, y es el Señor Supremo quien se encarga de todo eso. Entonces, aquella criatura que se está formando, que está proyectándose una serie de pasos en su vida para irse formando como líder espiritual, debe saberse que ese deseo de formarse como líder espiritual no es un deseo genuino, no es un deseo de sinceridad del corazón, porque el líder espiritual no desea ser líder espiritual. De hecho, no se siente ni con la capacidad ni con nada para hacer eso, sino que a su debido tiempo es instituido como tal y simplemente responde a esa tarea por obediencia, no por deseo propio. Y durante toda la tarea o la realización de la tarea se descubre a sí mismo incapaz de realizarla con éxito, pero la sigue haciendo debido a que también su amoroso Señor se lo está instruyendo, y para eso lo ha instituido por un tiempo determinado. Sukadeva Goswami, instituido por Radharani, la potencia amor por Dios, o sea, la Dini, en tanto en el mundo espiritual original, él se personifica al modo de la mascota de Radharani. Radharani también personificada como una hermosa muchacha de unos 12 años, y entonces tiene un loro muy hermoso, muy colorido, que siempre está escuchando lo que Radharani habla y es su confidente. Entonces, por tanto, es la única autoridad que tiene acceso a las intimidades de Radharani. Radharani y sus amigas siempre tienen ciertas intimidades, cuchichean sobre sus vínculos con Krishna, sus amoríos, los atractivos que sienten en su corazón hacia ese todo maravilloso y amoroso Krishna. Y entonces nadie sabe de eso, ni sus familiares, ni sus otros amigos más alejados, ni sus vecinos. Solamente los árboles del bosque de Vrindavan, solamente los caminos que van por dentro del bosque de Vrindavan, y solamente Suka, el loro de Radharani, es quien entonces conoce las intimidades de sus conversaciones y sentimientos. Por tanto, es una autoridad, y esa autoridad va a cierto tiempo, cada cierta creación, o sea, en toda creación, cada cierto tiempo de esa creación, llega un momento en que esa autoridad se personifica a la manera de un maestro espiritual en este mundo para transmitir con plena autoridad, valga la redundancia, todo el contenido del entendimiento de lo que es el servicio devocional, puesto que Radharani, o la potencia de amor por Krishna o de amor por Dios, es la única realmente experta en servicio devocional, puesto que el servicio devocional es una manifestación o la manifestación del amor puro por Dios. Entonces este Sukadeva Goswami le está explicando a Maharaj Pariksit el método que puede hacer, que puede ejecutar para lograr centrar su atención en la suprema personalidad de Dios, en ese caso concebida como el Señor Vishnu, o el alma suprema ubicada en el corazón allí de la entidad viviente. Y cómo puede hacer eso partiendo por un método de origen fisiológico que después va incluyendo a la mente, después incluye a la inteligencia, después incluye al ego falso, así hasta que llega a la liberación o a la autorrealización.
Este método, ¿no?, conocido como el método del yoga místico, pero enfocado y dirigido hacia la recordación y contemplación de la forma del Señor, de la cual ya describió. Habíamos dicho que en versos anteriores habían ciertas descripciones técnicas de todo ese proceso en las cuales no iba a entrar ni iba ni siquiera a leer para no confundir la mente. Pero el punto en cuestión es este. Sukadeva Goswami está explicando un método que era el método aceptado para la época y para el cual estaban las condiciones creadas. Implicaba también, ¿verdad?, sentarse en solitario, una postura cómoda, respirar de cierta manera, pero no se hacía un día. Es un logro de persistencia, había que estar entrenado para lograr el fruto final de ese momento. Un método en el cual ya estaban instruidos toda la sociedad del momento, sobre todo los brahmanas y los kshatriyas, o sea, las personas dadas al estudio del conocimiento y las personas dadas a las cualidades administrativas, como en este caso el rey Parishi. O sea, Parishi ya tenía un entrenamiento. No es que Parishi en ese momento iba a comenzar a practicar yoga místico. Ya él tenía un entrenamiento porque en la etapa de brahmacharya o la etapa de estudiante célibe se encargaba de a todos esos niños guerreros, hijos de reyes, etc., y a los niños brahmanas se les separaba de sus familias, se les introducía en el ashram o la escuela del maestro, y el maestro entonces les instruía entre diferentes conocimientos, y dentro de esos conocimientos estaba el conocimiento de la práctica del yoga o la sadhana específica, repito, para cada época, y en esa época era todo este procedimiento de aquietamiento del cuerpo, asana, pranayana, hasta que llegara a samadhi, depositando su atención completamente en la presencia del Señor como un Vishnu. Entonces era lógico que Sukadeva Goswami explicara ese método, pero los tiempos pasan, las condiciones históricas cambian, la propia, ¿cómo se dice?, manifestación física del ser humano también va transformándose en cuanto a cualidades y capacidades, y el método va dejando de ser practicable desde el punto de vista de su real concepción. O sea, lo han transformado, le han dividido en parte, lo han flexibilizado, pero entonces ya no es el mismo método, así que no tiene sentido porque el resultado no va a ser el mismo, aunque la humanidad en gran parte insiste en seguir practicando antiguos métodos de yoga que en su momento eran funcionales, pero actualmente no, y bueno, cada cual hace lo que quiera. Esto lo he dicho para que comprendamos una situación específica, que es la situación de por qué ese método en específico. El método, vamos a recordar de nuevo, el método esencial consiste, la indicación eterna de la escritura consiste en reencontrar, reubicarnos en la amorosa relación consciente con el Señor Supremo, o sea, situar todas las potencialidades del alma en ese Señor Supremo. Para lograr eso, evidentemente, el alma tiene que salir de su estado de enredo y sueño hacia el estado de lucidez consciente y amorosa. Y para hacer eso, dado que el estado de sueño pasa por diferentes etapas, hay que ver en qué etapa se encuentra la humanidad y entonces estructurar y entregar un método que parta desde esa etapa, teniendo en cuenta las condiciones de esas personas y los vaya conduciendo hacia la meta, que la meta se mantiene común, pero la etapa humana no se mantiene constante. La meta no cambia, pero cambia el método, puesto que el ser humano va cambiando de estados de sueño y de complejidades. Y allí se encuentra, le instruye, le dice, mira, este es el método, sigue, y la meta, por supuesto, es la misma. Ahora, ¿qué pasa? Siglo XVI, Chaitanya Mahaprabhu, conocido como el Avatar Dorado, primero un gran académico que fue capaz de demostrar que comprendía a la perfección el conocimiento, a tal punto que fue capaz de un poco confrontar en discusiones filosóficas, académicas, teosóficas, sobre todo las grandes personalidades de su época, o con todas las grandes personalidades de su época, los que seguían su propia tradición y los que seguían otras tradiciones, y según cuentan los biógrafos salía
victorioso, pero después más adelante entonces fue capaz también de funcionar como avatar, o sea, como personificación de la propia verdad absoluta, y entonces instruyó de manera autoritaria el nuevo método. No lo instruyó, ya estaba instituido de manera teórica, registrado en la escritura, pero qué es lo que hizo él, demostró cómo es que se practicaba, y este método era el método de la glorificación de los santos nombres, las glorias de Dios, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento pasa una cuestión, pasa un cambio de método autorizadamente, que es como un decreto. El Ministerio de Justicia saca un nuevo ley decreto que invalida el decreto anterior y entonces da un nuevo procedimiento para hacer un trámite dado. Lo mismo pasa aquí. Se hace un poco, se invalida, por decirlo así, el método anterior hasta entonces, que es el que Sukadeva le está describiendo ahí a Maharaj Parisi, y autorizadamente se dictamina un nuevo método, un nuevo procedimiento que esté en función de la urgencia de Kali Yuga, de la urgencia de los tiempos. A veces llega, por ejemplo, a cuerpo de guardia una persona víctima de un accidente, viene muy destrozada, o viene una persona con un dolor muy intenso y hay peligro inminente para la vida, no hay tiempo para hacer un diagnóstico diferencial, no hay tiempo para hacerle determinados exámenes que demoran horas y a veces hasta días, y hay que tomar una medida urgente. La medida urgente entonces, bueno, dolor abdominal, vamos a abrir, hay que hacer cirugía de urgencia y ya veremos en el camino con qué nos vamos encontrando y qué se va haciendo. O sea, eso es lo urgente, la premura de la situación y el corto tiempo. La humanidad también le queda corto tiempo, a la creación le queda corto tiempo. No se puede decir con certeza cuánto es ese corto tiempo, pero es corto en comparación con el tiempo que ya ha existido. Y queda corto tiempo para que el ser humano pueda todavía con alguna cierta facilidad reorientarse hacia Dios, porque cuando las condiciones empeoren va a ser más difícil que la gente tenga tiempo o deseo de pensar en Dios, porque el sufrimiento no les va a dejar pensar. Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida sin estar entrenados para él, entonces lo querramos o no, el sufrimiento va a absorber nuestra atención. Por eso hay que entrenarse en la firmeza del recordar al Señor cuando nos sentimos bien, porque cuando llegue el sufrimiento fuerte no vamos a poder entrenarnos en ese momento, porque no tenemos la voluntad para ello, puesto que incluso la voluntad se ha degradado en el ser humano con Kali Yuga. Y entonces, ¿qué estaba instituido ya? Ahora, ¿qué hizo Chaitanya? Chaitanya lo socializó. Chaitanya fue aquel que tenía la autoridad completa, la potencia completa para mostrar el método, cómo se hacía y arrastrar detrás de sí a muchas personas. Entonces ese método es la glorificación en comunidad y de manera individual de los diferentes aspectos del Señor. El método de la glorificación de los diferentes aspectos del Señor es un método que no requiere sitio específico, que no requiere condiciones específicas, que no requiere capacidades físicas, que no requiere capacidades intelectuales específicas, que no requiere una formación alargada en el tiempo, que no requiere nada, simplemente requiere el comenzar, el hacerlo, el querer hacerlo y al reunirse, por supuesto, con personas apropiadas, que son los que van a ayudar a que no me descarríe del camino y pueda sentir cada vez más ánimos de practicar el método. Y sobre esa cuestión vamos a ver un comentario que hace Srila Prabhupada, que ilustra claramente esto de la diferencia entre los dos métodos. Y no es que el primer método anterior descrito por Sukadeva esté mal, no estamos hablando de mal. Todos los métodos que se filtran por la autoridad del Señor son perfectos en sí mismos, pero son perfectos en sí mismos para una situación en específica, en tanto son manifestaciones para el mundo material. El método no deja de ser válido, el método no deja de ser perfecto, es perfecto eternamente. Lo que no es aplicable dado las circunstancias cambiantes en este mundo material. Entonces pasa el tiempo para el cual ya ha sido diseñado y es necesario instaurar otro método que sea perfecto
para esas circunstancias. Ojalá y vayan comprendiendo este asunto, ojalá y vayamos reflexionando todo en este asunto para caer en el tema necesario de que no se está entrando en un cuestionamiento de los métodos que se utilizaban anteriormente. Al contrario, se está entrando en una invitación a reconocerlos en tanto provienen del Señor en su parte pura, no en los métodos como los han transformado al antojo después, no. En su parte pura, en su esencia, lo esencial, el verdadero método instituido, ese proviene del Señor. Por tanto, allí está el Señor. Sin lugar a dudas se puede encontrar al Señor a través de ese método, siempre y cuando se pueda practicar según todos sus ingredientes y formulaciones. O sea, se está reconociendo eso y eso nunca cambia. Ese método, de hecho, en la próxima momento creativo también, a su debido momento en cada día de Brahma, se llega un momento, un periodo en la evolución que se va a ver otra personalidad que va a volver a instituir ese método porque la humanidad va a estar pasando de nuevo por esas condiciones específicas para ese método. Método no se invalida, no se critica, no se niega, sino que constantemente se realza su valor, pero simplemente se comprende que para la situación para la cual era inteligente ese método ya no está presente. Debido a que hay otra situación y sigue habiendo la necesidad de darle chance al ser humano de salvarse, de iluminarse, entonces es necesario instituir otro método por la misericordia del Señor, que es el único que quiere que el ser humano se ilumine. Entonces se instituye otro método y se necesita alguien que lo demuestre y ese alguien siempre es autoridad del Señor. En este caso con Chaitanya Mahaprabhu coinciden dos cosas. Es la manifestación de la propia verdad absoluta en sí misma en la forma de devoto puro y por tanto ya siendo él aprovecha y hace el otro papel necesario, que es el papel de demostrar el nuevo método. Entonces cumple varias funciones al mismo tiempo. Es una cuestión de cosas del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor tan misericordioso que siempre sin lugar a dudas estás así poniéndote en función, no porque te pones en función directamente, sino porque por ti se ponen en función diferentes potencias para el bienestar de nosotras, las entidades vivientes, que estamos todavía como niños caprichosos, perdidos detrás de nuestros deseos ilusorios y atados por la fuerza de nuestro propio capricho. Ayúdanos, Señor mío, a ir despertando y a ir comprendiendo la esencia de todas las esencias. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare